Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al webinar del Diario Gestión. En esta coyuntura, bueno, que todos estamos viviendo sobre la pandemia que afecta en realidad a todo el mundo, que nos tiene detenidos, digamos que nos plantea un escenario completamente distinto, es que, digamos, en cooperación con el Diario Gestión, pues hoy día vamos a conversar un poco sobre el nuevo ecosistema, cómo es que evoluciona y, bueno, qué medidas tenemos a la mano un poco para hacer frente a este nuevo escenario, ¿no? Por nuestra parte, bueno, el burro por delante, me presento, mi nombre es Javier Salinas, soy director de Emprende UP y en esta oportunidad también nos acompaña Aldo. Te cedo, Aldo, la palabra que te presentes, por favor. Buenas tardes, sí. Hola con todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Aldo Bertelo, yo soy economista de la Universidad del Pacífico y también trabajo en Emprende UP, viendo manejando la red de inversionistas ángeles y también viendo todos los temas relacionados con las fintechs. Gracias, Javier. Gracias, Aldo. Bien, bueno, recordándoles, por favor, siempre el hashtag nacional ahora es quédate en casa, pues por favor, quédate en casa, respetemos la cuarentena, más aún ahora que se ha extendido, digamos, la situación lo amerita, y bueno, por favor, hagamos caso, ¿no? Obedezcamos, digamos, esta medida, aunque incómoda y financiera y económicamente más incómoda, pero bueno, pues tenemos que hacer caso, ¿no? Nuevamente, gracias Diario Gestión. Y bien, bueno, vamos a comenzar. El tema que nos atañe hoy día es conversar con ustedes un poco cómo es que va a evolucionar el ecosistema después de esto. Yo creo que nada va a ser lo mismo, ni nuestra propia vida, digamos, vamos a ser quizás más cuidadosos, la economía va a cambiar, el mundo va a cambiar. Y eso hace que efectivamente empecemos a reflexionar de cómo es que va a quedar el ecosistema o hacia dónde va el ecosistema, digamos, en los próximos años, ¿no? Entonces, para empezar un poco y entrar en materia, digamos, sí me gustaría empezar, digamos, eh, explicando primero qué cosa es un ecosistema de emprendimiento e innovación. Y digamos, cuando hablamos de un ecosistema, uno siempre se imagina pues el pescadito más chiquito, el más grande, y que uno se come al otro y que uno se alimenta del otro. En verdad, un ecosistema no es otra cosa que una red, digamos, donde todos los emprendedores, empresas, sector privado, el gobierno, la comunidad, los emprendedores, todos de alguna manera estamos comunicados desde varios frentes, pero como vamos a analizar hoy el ecosistema desde el punto de vista del emprendedor, ¿no es cierto? Voy a pasar a una lámina que puede parecer un poco enmarañada, pero sí hemos procurado presentarles a ustedes en realidad alrededor de lo que se mueve alrededor del emprendedor, perdón esta repetición, pero sí les diría varias cosas. Yo creo que el ecosistema de emprendimiento e innovación para el emprendedor parte, por supuesto, del propio talento, ¿no es cierto? El emprendedor para que se le ocurra una solución, resolver algo nuevo en el mercado, una propuesta innovadora. Y en verdad, este talento inicial que tienen los fundadores, por lo general, encuentra uno de los principales problemas en el ecosistema es cuando tenemos que reclutar nuevo talento que siga nuestras ideas y que nos apoya a seguir creciendo. Es un tema que tenemos que ver. Pero creo yo que el talento, me gusta comenzar con esto porque todo lo demás es casi como que obvio, pero el talento a veces creemos que es suficiente con el equipo de fundadores y la verdad es que no lo es, ¿no? Lo otro es que el emprendedor en cualquier ecosistema, inclusive, por supuesto, acá en Perú, existen lo que se conocen las entidades de apoyo, que son, de hecho, las aceleradoras, incubadoras, redes de ángeles, y digamos, son entidades de apoyo que tienen que ver como que el emprendedor puede recurrir no solo para obtener información, sino para recibir mentoría, recibir un espacio coworking, recibir asesorías específicas, recibir inversión o asesorías normativas, regulatorias, legales, estratégicas. Digamos que hay entidades de apoyo tanto públicas como privadas que luego las vamos a desarrollar. Quiero hacer esto algo más dinámico. Entonces les decía que el emprendedor tiene que tener claro que solo ya no existe el emprendedor, digamos, que solito hace todo. Yo creo que eso le resta mucho a la propuesta. Entonces, hacer un grupo, tener en cuenta el talento, las entidades de apoyo, digamos, son importantes. Cuando hablamos de cooperación,
nos referimos a la cooperación internacional porque en realidad en el modelo peruano, por ejemplo, la cooperación suiza en los últimos 4 años ha tenido un rol fundamental en, digamos, fortalecer las capacidades de estas entidades de apoyo en todo sentido. O sea, la cooperación suiza, por ejemplo, es un ejemplo de traer expertos para distintos temas y como buenos suizos neutrales, pues lo han hecho pasear por todo el ecosistema y el beneficio ha sido para todos. Entonces, el tema de cooperación va a ir aterrizando con ejemplos cada vez que menciono algo, ¿no? Hay un rol importante también, que es el que estamos viviendo en este momento, que es el rol de los medios. Digamos, el emprendedor tiene que enterarse cuando las cosas van lindas, pues todo el mundo nos gusta hablar de que todo va bien. Pero cuando las cosas van mal, en realidad, este miedo al fracaso, que es muy latino, ¿no es cierto?, tiene que vencerse. Creo que un aporte tan importante como el que le va bien es también al que le va mal. Compartir aquello que hicimos mal, los errores, los pasos que no nos ayudaron a conseguir los objetivos, son también parte fundamental del ecosistema y en esto los medios vienen haciendo y juegan un rol importante en el mundo en general, ¿no? Los ecosistemas más avanzados, digamos que tienen una participación de medios sin duda muy, muy importante, ¿no? Otro es el sector privado, las empresas. Sin duda las empresas en el ecosistema tienen un rol fundamental. Las empresas en muchos países, digamos, hacen un rol como de tractores, o sea, de tractores, me refiero no de detractores de lo malo, sino de como de jaladores, digamos, de los emprendedores, porque hoy día las empresas en Perú, digamos, se han dado cuenta que la innovación no solamente proviene de su área de innovación y desarrollo e investigación y, digamos, innovación o todo eso, sino que se han dado cuenta de que la innovación también está en el mercado. Y los emprendedores hoy valían de negocio, valían sus modelos de negocio en el mercado y a veces son complementarios, digamos, para las empresas más grandes. Entonces, hay casos, muchos casos, digamos, en que las empresas han empezado contratando, luego invirtiendo en minoría y luego comprando también. De estos casos tenemos ejemplos, ¿no? Contratando, por ejemplo, el grupo Ranza con Urbaner, empezaron contratándolo como proveedor. El caso de Joinas y RPP invirtieron en una mayoría. El caso de Créalo, que es el grupo crédito, con Kulki, terminaron adquiriendo, digamos, el emprendimiento. Entonces, digamos que hay ejemplos que las empresas están empezando, todavía de manera insuficiente, a relacionarse con los emprendedores. Creemos que el rol del sector privado empresarial es muy importante para promover el crecimiento del ecosistema. Siguiendo un poco esta ruedita que ven ustedes acá, el otro aspecto que nos toca es la tecnología. Hoy día, digamos, la tecnología está disponible para todo lo que hagamos, ¿no? Y para todo lo que hagamos significa de que hoy día no es un pretexto, digamos, de decir que la tecnología es muy cara o no tengo quien me desarrolle una plataforma. Hoy día casi todos los modelos de negocio, si queremos hablar de, digamos, de startups tecnológicas, casi todas las plataformas, cualquier modelo de negocio que nosotros pensemos, está ya funcionando en otra parte del mundo. Y por lo tanto existen alternativas de plataformas white label o plataformas que se usan desde alquiler hasta compra, digamos, donde ustedes le ponen un logo y pueden hacerlo funcionar desde ya. O sea, no es un pretexto hoy la tecnología, ni en accesibilidad, ni en precio, ni en disponibilidad de tecnología. Entonces la tecnología es importante, sin duda, ¿no es cierto? Y hoy día creo que más que nunca, digamos, los emprendedores tienen acceso. El tema del Estado es bien importante y lo vamos a ver en las láminas siguientes, porque el Estado en el ecosistema peruano, pues ha tenido un rol muy importante. Yo creo que los programas de Innovate Perú y Startup Perú son casos de estudio, como de éxito. El caso peruano es un caso donde el Estado no se mete a hacer las cosas que hace el sector privado, sino que le brinda los recursos para que el sector privado lo haga. Tanto Innovate como Startup Perú, en el caso de Innovate, han apoyado a las incubadoras, aceleradoras, redes de ángeles, fondos de venture capital y también empresas innovadoras y, digamos, han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo espectacular. En el caso de Startup Perú es directamente al emprendedor, ¿no? No sé si todos conocen Startup Perú, pero Startup Perú es un programa bajo el paraguas de Innovate que, digamos, brinda recursos no reembolsables a los emprendedores justamente en ese rol importante que tiene el Estado, que es de empujar al mercado, a los emprendedores, cuando todavía no están en una etapa donde el privado puede invertir.
porque el riesgo es muy alto. No sabemos si va a funcionar. Pero el Estado, con este capital semilla inicial, digamos, sí puede hacer de que los emprendedores salgan al mercado a probar sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, recogiendo una definición, que la escuché muy interesante y creo que estamos de acuerdo con Aldo en eso, una definición que hace Karen Weinberger de startup. El startup se define como aquella empresa que nace, se crea y su condición de startup es justamente cuando está validando su modelo de negocio, independientemente de si sea tecnológica o no. O sea, no debemos asociar el nombre de startup, digamos, a algo tecnológico, sino que start es comenzar, startup es justamente comenzar, ¿no? Entonces, cuando estamos en un proceso de validación de negocio, somos una startup. Entonces, el Estado está apostando por eso, está haciendo un excelente trabajo y felicitamos todo el tiempo, sin duda, a Innovate y Startup Perú por el alcance que está teniendo. Se está generando un deal flow justamente para la última de las bolitas que les voy a hablar, que se llama el capital. De hecho, y hacemos un pequeño recuento, ¿no? El equipo, el talento, hay entidades de apoyo donde se puede ir, la cooperación internacional, hablamos de la cooperación suiza, también el BID, el Banco Mundial, en fin, casi todos tienen programas para emprendedores. El rol que juegan los medios es fundamental. Las empresas para jalar y encontrar innovación en el ecosistema a través de los emprendedores. La tecnología hoy está disponible y accesible y barata. El Estado está jugando un rol fundamental. Pero el capital es algo donde todos nos decimos, ok, yo empiezo una idea, me financio a mí mismo, pero ¿cómo sigo? Entonces, el capital hoy en el Perú, digamos, está mostrando de que es un mercado líquido. Obviamente esa liquidez se restringe en situaciones como esta. Ya lo va a explicar también la parte de inversiones. Los inversionistas quedan siempre en un momento como un wait and see, es decir, esperar y ver qué pasa. Pero digamos, en condiciones normales y hasta antes de la pandemia, éramos catalogados un país líquido, un país con, digamos, desde el punto de vista de los inversionistas privados, digamos, muy interesante. Entonces, el capital hoy está disponible desde el lado público, con los programas que les he mencionado, desde el lado privado, con las redes de ángeles y fondos de inversión privados. Ya se aprobó la ley de crowdfunding, que está en proceso de reglamentación, y creo que eso va a ser una fuente importante de fondos. Y, digamos, fondos también que proveen pues, las universidades y fondos de capital semilla, concursos. Entonces, capital hay para cada una de las etapas en las cuales, digamos, los emprendedores se desarrollan. Entonces, esta visión un poco holística del ecosistema, digamos, nosotros hemos venido trabajando, digamos, básicamente con regiones y hemos encontrado que hay muchísima oportunidad fuera de Lima y creo que nuestra apuesta hacia regiones sin duda empieza a tener frutos porque encontramos, digamos, oportunidades de inversión para nuestra red con emprendedores que no necesariamente están en Lima. Entonces, si seguimos un poco y decimos, ¿existe una fórmula realmente para promover ecosistemas de emprendimiento e innovación? Y nosotros apostamos por esta fórmula. Y esta fórmula que ven ustedes ahí, que dice emprendimiento e innovación, es igual a, y esa F no es de Facebook, sale, parece, pero no es. Es una F en función a, y estamos hablando en función a que el centro del ecosistema son los emprendedores, las empresas, y apostamos a que los eventos son momentos donde se tocan temas que los que asisten son quienes les interesa el tema. Y por lo tanto, algo muy potente es que se conozcan a quienes tienen intereses en común. Y este elevado a la R son las regiones, digamos, ¿no? Porque pensamos que sería muy poco o muy pobre, digamos, una visión solo de Lima, cuando en realidad Lima hace rato que no es el Perú, ¿no? Las regiones son muy ricas en jóvenes, en emprendedores, y estamos trabajando justamente en que las universidades, las cámaras de comercio, las empresas, los estudios de abogados, media, televisión, radio, tengan también, digamos, un rol y cada uno empieza a tener un rol importante, digamos, en los ecosistemas de cada una de estas ciudades. Entonces, hasta aquí nuestra visión era hasta antes de esta pandemia, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, digamos, donde estamos mostrando que esta visión que les he mencionado, empresas, emprendedores, eventos, estamos hablando básicamente del sector privado y de una participación muy acotada del Estado. Es decir, Innovate y Startup Perú, algunas cifras que ustedes pueden ver en pantalla, son importantes, sin duda, ¿no? 76 millones en proyectos de emprendimiento, 46 millones otorgados por Innovate, 425 startups beneficiarias, que si no hubiera este programa, obviamente sería cero la cifra. Por lo tanto, el impacto, digamos, multiplicador que tienen estos programas de Innovate y Startup Perú
sin duda, son importantes porque han generado que haya un deal flow o un flujo de negocios que ha ido creciendo, digamos, en todo este funnel de emprendimiento e innovación en el país. Entonces, muestro esto a propósito, porque ahora vamos a pasar a ver cuál es nuestra visión, digamos, en una evolución del ecosistema. Entonces, hablamos de 3 etapas hoy. La etapa de la izquierda es hoy día cómo funciona. Hablamos del apoyo del Estado, les he hablado de Startup Perú, de Innovate, del sector privado, y encontramos con que los emprendedores, por lo general, vamos contra la corriente. Si ustedes ven, digamos, este gráfico donde las barritas caen y la flecha sube, es que los emprendedores, por lo general, pues somos como el salmón, digamos, vamos en contra de la corriente y es ahí donde hacemos este rol disruptivo en la economía. Y esas flechitas que ven ahí un montón, pues son los grupos de emprendedores que se organizan, tienen ideas, y eso es como viene sucediendo hasta hoy. Es decir, funciona, y digamos que, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, con esta, digamos, amenaza que tenemos al frente, que es una pandemia, si ven hasta esta parte superior, no sé si ven mi mouse, pero digamos, estamos hoy frente a una pandemia donde el Estado está tomando medidas básicamente de contención. Encontramos que todo esto va a cambiar. ¿Y hacia dónde va a mudar? Es una pregunta, digamos, que nos hacemos y que efectivamente lo que podemos ver nosotros es que en una segunda etapa, digamos, terminada esta cuarentena a la cual estamos obligados, esto tiene una serie de consecuencias, digamos, que afectan directamente a la cadena de pagos, a la liquidez de las familias, al capital de trabajo de las empresas. Y es allí donde yo quería tocar este tema especial, es que en el caso peruano, digamos, y gracias a Dios, tenemos una macroeconomía muy sólida, unos fundamentos, digamos, los más sólidos de toda América, en términos de reservas internacionales, en términos de estabilidad económica, y eso hace posible, digamos, a que el Estado hoy pueda tener programas de apoyo que están empezando a poner estos rieles. A propósito, he puesto estas líneas, digamos, en paralelo, porque también los emprendedores en esta coyuntura nos toca revisar nuestro modelo de negocio, porque si vemos los extremos, he puesto planeta y abajo la sostenibilidad, identificación de las ODS, es porque tenemos que revisar que nuestro modelo de negocio hoy, 2020, no puede ser únicamente acotado a que brindemos un servicio sin incorporar variables como el cuidado del planeta, por ejemplo, o con cuál de las ODS estamos contribuyendo hacia el 2030. Hoy día tenemos que repensar nuestro modelo de negocios y tenemos que incorporar variables que no necesariamente son de lucro, sino realmente de un retorno hacia la comunidad, hacia el cuidado del planeta y cómo es que así nos van a tener más en cuenta, digamos, los nuevos programas que están saliendo de apoyo y cómo es que con esta visión, digamos, vamos a ser tomados en cuenta. Entonces va a haber un reordenamiento, digamos, un reenfoque, digamos, de lo que son fuentes de financiación, de inversionistas, de fondos, digamos, hacia aquellos emprendedores que tengan en cuenta, digamos, estas variables que estoy mencionando, ¿no? En la tercera etapa, que yo creo que es una etapa post-pandemia y que el Estado, digamos, empieza un plan de reactivación, nosotros nos vamos a encontrar también con un ecosistema distinto, ¿no? Vamos a encontrarnos con un ecosistema, digamos, que ya empieza a hablar de capitalismo consciente, de cómo es que nosotros en nuestro modelo de negocio hemos incorporado formalmente, digamos, cómo vamos a tener un impacto positivo en la economía, en nuestra comunidad, cómo es que vamos a contribuir al cuidado del medio ambiente, a generar empleo, generar divisas, pagar impuestos, porque finalmente esta visión, digamos, más formal, realmente nos hace inclusivos, porque generamos un empleo formal que hoy se vería, digamos, hoy estaría en la capacidad de poder recibir muy fácilmente toda esta liquidez que está inyectando el Estado para las familias. El hecho de que seamos una economía informal y llena de independientes, que no está mal esta parte de que seamos independientes, hace que se compliquen las cosas para poder llegar con los bonos hacia las familias, ¿no? Entonces, por eso es que se le regresa liquidez de capital de trabajo a través de las garantías. Ya Aldo nos va a hablar un poco de las medidas, pero digamos que en esta tercera etapa lo que estamos encontrando es una armonización, y está en la parte de arriba, si lo pueden ver, estamos encontrando una armonización de un ecosistema nuevo, que les decía, si vemos los extremos nuevamente, pues se habla ya de un capitalismo más consciente hacia las variables
que les he comentado. Se habla, en Perú existe el Sistema B. Para los que no conocen, Sistema B es una posibilidad de que las empresas se certifiquen como empresas, digamos, de impacto y que tienen todos estos valores incorporados en su objeto social, ¿no? Y eso nos hace diferentes. Entonces, cuando hayamos entendido que nosotros tenemos que ir hacia un ecosistema que va a cambiar, donde el hecho, la preocupación por el planeta y la salud van a ser temas que tenemos que incorporar de manera directa o indirecta. Es decir, si no lo puede hacer nuestro modelo de negocio, tenemos que de alguna manera engancharnos con aquellos emprendimientos que sí tengan en cuenta, digamos, el cuidado del planeta y la salud. Entonces, no quiero decir que nos tenemos que ocupar todos de esto, pero sí nuestro impacto tiene que llegar de manera directa o indirecta, y por eso es que, digamos, tenemos que ubicar nuestro modelo de negocio dentro de lo que lo podríamos describir como un modelo de negocio sostenible, ¿no? Entonces, sí, y resumiendo un poco esta lámina, que ojalá no esté enredada, quiero decirles que un ecosistema que hoy funciona y que es insuficiente, tenemos al frente hoy una gran oportunidad que gracias a los programas de apoyo de un Estado sólido, ¿no? Y que además, digamos, tiene el liderazgo en términos de empresas privadas, en términos de hoy un Ministerio de Economía fuerte, digamos, de plantear los programas de reordenamiento y luego un programa que se ha anunciado reactivación, digamos, lo suficientemente potente para que el rebote después de esta pandemia haga que efectivamente la economía en el Perú vuelva a tener cifras grandes. Aun cuando la previsión del PBI anual va a ser a la baja, creemos que el rebote va a ser en el corto plazo bastante potente, ¿no? Mencionaba esto, en la lámina anterior les mostré la lámina de Startup Perú. Esta se las muestro simplemente simplemente para sustentar lo que les decía. O sea, Perú está en una posición muy sólida, ¿no? Las tres clasificadoras, está por encima de Chile, Colombia, México, Brasil, o sea, nuestros socios de la alianza y sobre Brasil, con lo cual sustenta lo que les digo, lo de los fundamentos macro, y por eso la importancia de ir hacia una economía formal, hacia pagar los impuestos, porque en situaciones como estas, es que necesitamos un Estado sólido, ¿no? Y antes de pasar, digamos, con Aldo, simplemente decirles que estas cifras que puede brindar hoy el Estado, hasta 12 puntos porcentuales del PBI, digamos, tienen un destino, que algunas son de más corto plazo o inmediatas, pero claramente hoy estamos hablando de la etapa de contención, y en la etapa de reordenamiento y las primeras medidas de liquidez, digamos, yo creo que Aldo nos va a contar un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, para terminar mi parte, Aldo, antes de hacerte la palabra, de esta fórmula que yo les había presentado de cómo veíamos el ecosistema, hoy la tenemos que reformular, porque de hecho es insuficiente emprendedores, empresas y eventos. Hoy vemos que en la fórmula ya no entran los programas del Estado solamente de Innovate y Startup Perú, que no tendrían por qué entrar porque son temporales, pero sí de manera estructural hoy tenemos que tener en cuenta el Estado, porque el Estado está haciendo de que la cadena, haciendo lo posible para que la cadena de pago no se rompa, y está inyectando plata a la economía cuando los privados estamos en problemas. Entonces el Estado tiene un sitio bien ganado en la fórmula del ecosistema emprendimiento e innovación. Y hemos reemplazado regiones por los dos temas que hemos mencionado: tener en cuenta el planeta y tener en cuenta la salud de las personas, ¿no? Entonces creemos que es una fórmula más completa que sin duda vamos a desarrollar más adelante. Aldo, te cedo la palabra entonces. Gracias, Javier. Bueno, efectivamente, siguiendo lo que Javier nos está contando del ecosistema, el Estado, que ha sido siempre ha participado de manera importante en el ecosistema, esta vez en esta coyuntura complicada que tenemos con esta pandemia, que lógicamente ha golpeado nuestra economía y la del mundo entero, juega un papel aún mayor porque el Estado de alguna manera interviene, ¿no?, favorablemente para ayudar a sobre todo a las pequeñas empresas, que son las que más afectadas se van a encontrar con esta pandemia. Hablando, por ejemplo, del caso de los startups, ¿no es cierto? Como un paréntesis, como todos sabemos, los startups son emprendimientos de alto riesgo, en el cual en realidad ellos obtienen su capital, digamos, de fuentes propias principalmente, no tanto del sistema tradicional de los bancos. Entonces les es un poco más complicado ir al sistema financiado para cuando, digamos, tienen necesidades de capital. Ahora, algo que me están preguntando, digamos,
muchas de las pequeñas empresas qué hacer, y de las recomendaciones principales es que cuiden mucho su dinero, porque como justamente lo que está faltando es dinero para ellos, entonces yo les diría, sus gastos tienen que restringirlos al máximo, gastar lo menos posibles en cosas que no les van a producir nada en este momento, y lo que tienen que hacer es cuidar cada centavo, ¿no es cierto?, para que esto les dure, para que su flujo de caja, digamos, sea positivo la mayor cantidad de meses posible, y con esto puedan pasar el bache que todos estamos, que nos está perjudicando a todos, digamos, ¿no? Ahora, el Estado sí ha dado una serie de medidas, algunas para las personas naturales, como estamos viendo, por ejemplo, el retiro de los 2.400 soles de la CTS, ¿no?, que eso ha sido anunciado hoy día por el presidente Vizcarra. También están anunciando el 25% el retiro de los fondos de las AFPs, que es algo que se está estudiando, el presidente lo está estudiando, y hemos tenido un pronunciamiento de CONFIE, que CONFIE lógicamente no está de acuerdo con esta medida, pero igual lo están evaluando, ¿no? María Isabel León ya ha hecho un pronunciamiento oficial que ella, digamos, descarta que se produzca este desembolso del 25% de las AFPs. Pero ahora, digamos, yo me quiero enfocar un poquito en, digamos, los fondos que la ayuda del Estado que tiene para, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Acá el día de ayer, ¿no?, en el peruano se publicó el programa Reactiva Perú, en el decreto legislativo 1455, y es por nada menos que por 30.000 millones de soles, ¿no? Y esta es la primera parte de 3, porque la ministra de Economía ha anunciado que esto se va a dar en 3 partes, 30.000, 30.000 y 30.000, por un total de 90.000 millones de soles. Como bien es cierto, Javier estaba mencionando, felizmente el Perú estamos en un momento bastante sólido para nuestra economía, nuestras finanzas, la caja fiscal también la han cuidado bastante bien, entonces, digamos, tenemos los recursos como para pasar esta crisis sin mayor problema. Pasando a la siguiente. Tú tienes el control, Aldo, ¿ah? O sea, que dale nomás. Bien. Sí. Gracias, Javier. A ver, pasando a la siguiente lámina. A ver. ¿Me la puedes pasar? Creo que no, ¿ah? No me está pasando, mira. Ahí está. Gracias, Javier. Así ya bueno. Paso, sí. Gracias. Este es simplemente el peruano con las normas legales, ¿no? Y pasamos a la siguiente, ¿no? Donde ahí ya nos figura, ahí está, de este plan, las consideraciones específicas de este plan, de este decreto legislativo. Voy a resaltar lo más importante, ¿no? Lo más importante acá, principalmente el programa va a estar a cargo de COFIDE, ¿no es cierto? Y esto aplica para los nuevos créditos que solicitados a las entidades financieras, los bancos, por empresas que requieran nuevo capital de trabajo, a partir del 7 de abril, a partir de hoy, porque este decreto se publicó justo el día de ayer, ¿no? Entonces, bien claro, es para nuevos créditos, ¿no? Para financiar su capital de trabajo, ¿no? Las empresas que deseen ser beneficiarias, tienen que ser clasificadas hasta el 29 de febrero de este año, ¿no?, por la central de riesgo de la SBS en categoría normal o con problemas potenciales. Tienen que estar en esas 2 categorías para que califiquen, ¿no? Y el programa va a funcionar mediante 2 modalidades. Uno es la garantía de cartera y el otro es la garantía individuales, que después las voy a explicar brevemente, ¿no? El plazo de estos créditos que otorguen las entidades financieras, ¿no?, a las empresas en general, no va a poder exceder los 36 meses, o sea, 3 años, ¿no? Pero esto incluye un periodo de gracia tanto para el principal y los intereses hasta un total de 12 meses. En la siguiente lámina, ¿no? Ahora, las empresas beneficiarias del programa Reactiva Perú no podrán, con este dinero que van a obtener, ¿no?, prepagar obligaciones financieras que tenían vigentes, ¿no?, antes de cancelar sus créditos originados, ¿no?, en el marco de este programa. O sea, no pueden utilizar el dinero simplemente para pagar deudas anteriores, ¿no? Tampoco pueden tener deudas tributarias frente a la SUNAT superior a la una UIT al 29 de febrero, ¿no?, exigibles en cobranzas coactivas mayores a una UIT al 29 de febrero, ¿no? Ahí no califican. Tampoco pueden distribuir dividendos ni repartirse utilidades con este dinero que van a obtener, ¿no?
salvo, dice la norma, para el porcentaje correspondiente a sus trabajadores, durante la vigencia del crédito otorgado, ¿no? Tampoco podrán estar vinculadas a entidades financieras ni estar comprendidas en el ámbito de la ley 30737, ¿no? Ahora continuamos, ¿no? Ahora, el monto máximo que garantiza el Estado, ¿no? Ahora, el monto máximo será el que resulte menor entre, acá hay dos condiciones, ¿no? Una es el monto equivalente a 3 veces la contribución anual de salud que la empresa contribuye a salud durante el año 2019. O sea, 3 veces la contribución. Y lo otro es el equivalente a un mes de venta promedio mensual del año 2019, de acuerdo a los registros con la SUNAT. O sea, se saca un promedio todo el año y el equivalente a un mes, ese será el segundo parámetro, ¿no? En el caso de las MIPES, lógicamente nos referimos solamente al segundo. Es la venta promedio mensual del año 2019. Nuevamente registrados con la SUNAT. A ver, la siguiente, Javier. Ahí está. Ya, esta lámina es importante porque acá nos dice las garantías del Estado, ¿no? ¿Cuánto cubre el Estado de estos préstamos o financiamientos que se están otorgando? Acá lo interesante es que hasta los primeros 30.000 soles garantiza el 98% del total del desembolso, ¿no? Ahora, cuando el préstamo ya va de 30.000 a 300.000, cubre el 95%. Cuando llega a 5 millones de soles, el 90%. Y cuando ya va a 10 millones de soles, que es el tope, 80%. ¿No? El reglamento operativo, ¿no?, podrá establecer otros criterios de elegibilidad o de exclusión para el programa Reactiva Perú, ¿no? Eso también se puede ver posteriormente. No, acá es una lámina que la voy a pasar rápidamente, que es la garantía de cartera, que lo voy a explicar ahora con la siguiente información, que es lo importante. Esto está en la siguiente lámina, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo es consideraciones principales, ¿no? Es uno, que el gerente general de cada empresa beneficiada no tiene que emitir una declaración jurada, ¿no?, certificando que los créditos cumplen con los alcances y condiciones requeridos para ser beneficiario del programa, ¿no? Lo más importante es como una declaración jurada que está firmando el gerente general de cada empresa, ¿no? Cualquier declaración falsa, ¿no?, esto genera responsabilidad civil y penal y las sanciones que correspondan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el gerente general, el que firma, es el que tiene acá la responsabilidad, ¿no? Esa es la primera consideración. La segunda consideración, ¿no?, que está en esta lámina, ¿no?, es, en tanto la entidad financiera aporta la cartilla de créditos al fideicomiso de titulización, obtiene como contraprestación los certificados de participación, ¿no? Acá a cambio les dan unos certificados que es de la participación. En tanto, las entidades financieras no obtienen los certificados estos que les estoy mencionando, ahí pueden obtener mayor liquidez inmediata porque tienen la posibilidad de vender estos certificados que cuentan, como hemos visto, con el respaldo total del Estado, ¿no? Esa es la segunda y la tercera. La cuarta consideración importante, ¿no? Lógicamente, pese a que la entidad financiera otorgó, ¿no?, la cartera de créditos en dominio fiduciario, sigue siendo el encargado de realizar los cobros de los créditos. O sea, sigue siendo el responsable de hacer la cobranza, ¿no? Y las empresas que han obtenido los créditos, ¿no?, siguen pagando directamente a la entidad financiera, al banco que les otorgó el préstamo, en los términos y en los plazos que han acordado directamente, ¿no? Eso queda en todo momento. Y la quinta consideración, ¿no?, la quinta consideración, que es la que sigue, la quinta, la liquidación final se realiza, ¿no?, respecto a aquellos créditos que el Estado pagó a favor de la entidad financiera, ¿no?, como consecuencia de la falta de pago de la empresa, ¿no?, de la empresa que no pagó su préstamo, ¿no? Y la entidad financiera, ¿no?, solo podrá pedirle al Estado, ¿no?, el pago de la garantía, ¿no?, y tiene que haber demostrado que ha actuado con diligencia y ha hecho todo lo posible por cobrar, lógicamente, este préstamo que se hizo, ¿no?, antes de simplemente de pasar a pedirle la garantía al Estado. O sea, tiene que agotar por todos los medios y demostrar que ha hecho todo lo posible por cobrar, ¿no?, esta deuda que se tiene con el banco, en este caso, ¿no? Y continuando con esto, acá tenemos lo mismo, pero es para la garantía individual,
que básicamente es lo mismo, como podemos ver, ¿no? El flujo es muy parecido, ¿no? En la siguiente lámina podemos ver lo mismo, prácticamente, ¿no? Pasando a la siguiente, ¿no? Igual que el gerente general, lo mismo, ¿no? Firma su declaración jurada, como hemos explicado anteriormente, ¿no? Con el tema de que cualquier cosa falsa tiene una responsabilidad civil y penal. Esa es la 1, no difiere, es igual a la anterior, ¿no? Las siguientes, ¿no? Las siguientes que vemos, la 2 y la 3, ¿no? Acá igual el Estado respalda los títulos valores válidos, ¿no? Estos deben de ser presentados primero ante COFIDE para su validación, ¿no? En este caso, COFIDE es el que hace la validación de estos títulos valores, ¿no? Para que sean válidos y después se puedan comercializar, ¿no? Y al contar con la garantía emitida por el Estado, la entidad financiera, en este caso obtiene justamente la liquidez que necesita, mayor liquidez, ¿no? Porque obviamente el riesgo de algo emitido por el Estado es menor, ¿no es cierto?, al título valor que está respaldando. Entonces, esto es bastante bueno, le da mucho dinamismo al mercado, ¿no? Y el cuarto, ¿no? Acá también la entidad financiera, ¿no? Sigue encargada de realizar el cobro de los créditos, los préstamos, ¿no es cierto?, que ha otorgado, y las empresas que han obtenido los créditos deberán continuar pagando esos directamente, ¿no?, a los bancos, entidades financieras, en los mismos términos y plazos acordados, ¿no? Y la quinta, que es la última, que es la última lámina acá, ¿no? Acá también la entidad financiera no solo podrá solicitar que el Estado realice el pago de la garantía a su favor, ¿no? En tanto tiene que demostrar haber acudido con la diligencia, ¿no? Y haber agotado todos los medios posibles de cobranza, esto es súper importante, ¿no? Antes de pedir que les reembolsen estos dineros, ¿no? Y aquellos créditos que el Estado haya efectivamente respaldado mediante el pago a favor, ¿no?, de la entidad financiera, estos podrán ser posteriormente transferidos a un fideicomiso de administración, ¿no?, cuyo el fideicomisario es la DGTP del Ministerio de Economía para su posterior cobranza, ¿no? Este es básicamente el mecanismo por el cual, no sé, y con esto son las dos formas diferentes, mediante el cual se podría obtener estos dos préstamos. Y mencionado que importante recalcar que cómo se llama, que efectivamente se hace el cálculo, normalmente va a ser el cálculo de las ventas promedio mensual del año 2019, ¿no? Y el tema acá es importante recalcar que lógicamente son empresas que que hayan declarado sus ventas, se hayan pagado sus impuestos en la SUNAT, porque esas tienen que ser corroboradas con las ventas que uno ha declarado ante la SUNAT. Entonces acá, creo que todos estos problemas que tenemos también son una oportunidad importante para aquellas empresas que estaban por formalizarse, que lo hagan de una vez, ¿no es cierto? Porque con esto tendrían todos estos beneficios que el Estado les está entregando, ¿no es cierto? Y yo creo que es el momento para justamente contar con el Estado, como Javier mencionaba, como socio importante de nuestras empresas, ¿no es cierto?, como parte del ecosistema, jugador importante, que en esta coyuntura particular creo que va a hacer toda la diferencia ¿no? y felizmente que el Estado tiene las espaldas y los recursos para hacer frente a todo esto, ¿no? No sé, Javier, si tú quieres añadir algo a este tema. Sí, bueno, para todos los participantes les quiero decir que efectivamente vamos a participar en la presentación, porque en realidad luego de esto vienen láminas de apoyo sobre las preguntas que nos están haciendo y en verdad hay varias preguntas y muchas preguntas, les agradezco infinitamente, justamente hemos dejado un tiempo para poder contestarlas, ¿no? Y alguno de ustedes preguntaba cosas como, por ejemplo, que efectivamente los centros de innovación son la voz, son importantes, pero son insuficientes. Y creo que eso queda claro, ¿no? Yo creo que la forma de ver la innovación, digamos, en el país tiene pues dos caminos, ¿no? Una que es la investigación científica y donde el CONCITEC, digamos, y el Estado y las universidades juegan un rol muy importante. Y el otro es la innovación práctica, ¿no? Que es la que llevan a cabo los emprendedores que a través de sus modelos de negocio pues salen al mercado bajo el criterio de falla rápido, falla barato. Entonces los emprendedores son unos grandes productores, digamos, de innovación y que las empresas hoy, digamos, ya reconocen como tal. Entonces, cuando hablamos de centros de innovación hoy, estamos hablando ya de cosas bastante más prácticas,
porque no todas las empresas tienen, digamos, el dinero para montar un centro de innovación o un área de innovación o laboratorios de innovación, como algunos lo conocen. Entonces, lo que están haciendo hoy es recurrir al mercado para buscar emprendedores y también, por supuesto, recurrir a plataformas tecnológicas como de innovación abierta, que son plataformas de crowdsourcing o son plataformas donde las empresas ponen sus problemas de manera anónima, los emprendedores y los proveedores ven esos problemas, plantean soluciones y cuando las empresas ven que algo puede servirles, pues inmediatamente se hace el match. Yo diría que para que entiendan los oyentes es algo como un Tinder de innovación, ¿no? Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Y cuando me gusta algo, pues listo, se presentan y empiezan a interactuar. Entonces, esto ya es posible hoy día en el Perú. Digamos, hay plataformas de crowdsourcing donde podemos plantear estos problemas al mercado. Y entonces los centros de innovación efectivamente son necesarios, pero son insuficientes, ¿no? Otra de las preguntas que hacían es, ¿cuál es el rol de los bancos en todo esto, ¿no? Y la verdad que hay algo que a veces no nos gusta escuchar y decimos, pues sí, los bancos son unos abusivos y todo el tema. Sí, o sea, yo tampoco puedo decir que no, pero digamos que los necesitamos. Nos guste o no nos guste, los necesitamos porque ¿cómo es que puede canalizar de manera efectiva el Estado hoy, por ejemplo, esta liquidez a las familias, independientes y empresas? Es a través del sistema financiero. ¿Cómo puede canalizar COFIDE, por ejemplo, su sistema de garantías para que las pequeñas empresas puedan hacerse acreedoras a un préstamo, ¿no? Es también a través del sistema financiero. Entonces, lo que debe promoverse es más la competencia, ¿no? Y esta competencia sana que justamente los emprendedores en fintech están planteando hoy al sistema financiero hace que efectivamente los bancos se tienen que poner moscas, ¿no? Y aún cuando creen que están innovando, en realidad tienen que empezar a innovar, tienen que empezar a retar esta línea delgada, digamos, entre la innovación y el mercado, justamente atendiendo a los que hoy no son incluidos, a las zonas rurales, a los no bancarizados. O sea, ¿cómo hacemos para llegar a ellos? ¿No? Entonces creo que el emprendimiento es justamente quien plantea estos nuevos retos, ¿no? Entonces me hablaban y traté de contestar justamente esto del rol de los bancos y las zonas rurales, las macroregiones, es justamente porque entendemos de que hoy hay emprendedores, y como siempre, mejor dicho, en todo el país. Y cada región tiene su particularidad y cada región tiene su propia necesidad. Entonces los emprendedores responden a un entorno inicialmente local, luego lo replican en otras ciudades y luego pues lo globalizan, digamos, ¿no? Pero para ser realistas, pues empezamos siempre en nuestra propia localidad. Entonces, a la pregunta del Centro de Innovación, el rol de los bancos, zonas rurales y macroregiones, sí creemos que la liquidez que está dando el Estado pues va a llegar a todo el país, ¿no? Hay una pregunta también sobre el porcentaje de las ventas o el porcentaje de inversión que debemos dedicar a la transformación digital. Y yo creo que todos hemos visto en las redes ahora un meme muy interesante, donde es casi como una encuesta y dicen, qué cosa ha llevado a la transformación digital de tu empresa? Y ponen pues el CEO, el área de innovación, la gerencia general, el directorio o el COVID, ¿no? El COVID-19. Y en verdad, ¿qué es la respuesta? O sea, ante una situación extrema, como la que estamos viviendo hoy de confinamiento y donde el teletrabajo ha sido forzado a que lo tengamos que hacer, creo que todos hemos encontrado una forma de transformar digitalmente nuestras propias labores, ¿no? Siempre me gusta hablar con ejemplos, digamos, cuando les comento que nosotros estamos utilizando el Zoom como ahora, digamos, para poder hacer este Facebook Live. Utilizamos Slack, utilizamos el Drive, utilizamos Hangouts, utilizamos WhatsApp. O sea, empezamos a buscar herramientas, ¿no es cierto?, que nos empiezan a solucionar problemas de cómo trabajar, digamos, remotamente. Pero para contestar tu pregunta concretamente, digamos, de cuál es el porcentaje de transformación digital, yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de generar beneficios de las propias empresas. Yo creo que cuando hablaba en la lámina, digamos, 2, que voy a regresar, sobre, digamos, cómo tenemos que replantear un poco el ecosistema y cuando hablaba en ese sistema reordenado de revisar el modelo de negocio, es cuando efectivamente tenemos que prever que parte de los beneficios, no todo es para llevarnos a la casa o no todo es para gastarlo, sino que tenemos que tener, aunque sea un pequeño gasto, en investigar quiénes son nuestros competidores, cómo son otros modelos de negocio en otros países, cómo podríamos salir, cómo generar nuevos ingresos, cómo captar nuevos clientes, si es que vamos a agregarle algún tipo digamos,
de negocio colateral a lo que hacemos. O sea, y sobre todo, cómo contribuimos, digamos, y cómo estamos contribuyendo a un impacto positivo en la comunidad. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, en realidad, así de concreto y financieramente hablando, parte también de cómo es que podemos disponer de recursos para llevar a cabo un proceso de transformación digital, entendiendo que el proceso de transformación digital no solamente es utilizar o eliminar el papel, es mucho más allá que eso, y creemos que tiene que ver desde un tema de, digamos, de cultura en la compañía, ¿no? Entonces es un poco más profundo, ¿no? No sé si Aldo has visto preguntas que quieras contestar. Sí, mira, también estaban preguntando mucho de los desembolsos de estos préstamos para el capital de trabajo, que cuándo uno se puede inscribir y desde cuándo rige. En realidad, este decreto legislativo ha salido el día de ayer publicado, rige a partir de hoy día. Ahora lo que estamos esperando es la reglamentación, ¿no? Que eso va a salir en los próximos días, para ver cuál va a ser el proceso para de una vez registrarse ante los bancos. Yo me imagino que eso va a salir los próximos días. Otra cosa que también quería comentarles es, siempre hablando de las pequeñas empresas y sobre todo las startups, ¿no? En estos tiempos complicados, pero también recordemos que algo importante que tienen los startups es un alto componente de creatividad e innovación, ¿no? Entonces yo creo que si alguien, digamos, puede en este momento ver de qué manera salir de la crisis, yo creo que estoy seguro que muchos, y hemos visto varios casos, Javier ha mencionado un par, digamos que se adaptan, nos adaptamos a hacer qué cosas se necesita y usamos la imaginación, la creatividad para de una cosa pasar a otra, y son empresas justamente que son, digamos, muy ágiles, digamos, listas para todos estos cambios que se ven en el mercado, y hay muchas cosas que se están digitalizando, hay muchas cosas que se están haciendo virtuales. Lamentablemente, pues aquellos que estaban enfocados digamos, sobre todo en la atención presencial, eso lo están adaptando rápidamente usando todas las herramientas que tenemos a la mano, que son muchas, como Javier estaba mencionando. Nosotros en Emprende UP también nos hemos puesto las pilas, hemos hecho muchos cambios y estamos usando un montón de herramientas, y digamos, nos hemos tenido que adaptar a las herramientas que hemos encontrado en el mercado para seguir brindando todos los servicios, digamos, que siempre le damos a todos, ¿no? Sí, sí. No, sí, de acuerdo. Y fíjate que hay otras preguntas bien interesantes, porque a propósito pongo esta lámina, porque justamente preguntaban si, por ejemplo, iban a ser sancionados o qué pasaba si tenían, digamos, deudas tributarias, o están preguntando también sobre las personas con RUC 10, digamos, que son personas naturales con negocio. Digamos, lo que yo estoy viendo por mi familia, digamos, es que amarrando todo esto, tiene que ver con que efectivamente van a haber postergaciones, digamos, de las obligaciones tributarias, ¿no es cierto? Se van a hacer reglamentar para tener los detalles, pero ahí está esta discrecionalidad, digamos, de la administración tributaria justamente para poder sancionar o no. Obviamente en una situación de emergencia, por lo que entendemos es que se van a abstener, digamos, dentro de lo razonable, pues de poner las multas, digamos, a las personas que dejan de presentar, cumplir, han postergado la presentación del impuesto a la renta. O sea, digamos que hay un esfuerzo en ese sentido. Y otra pregunta que estaban haciendo también es, digamos, la tasa de interés y el monto. Claramente, digamos, cuando COFIDE habla de establecer garantías para los pequeños empresarios, quien establece el monto, digamos, el monto del préstamo es tu propio banco comercial, porque tu propio banco comercial, tu propio banco con el que vienes llevando tus cuentas, nadie mejor que él que va a poder dimensionar, digamos, cuánto es el monto que te pueden prestar. Eso en cuanto al monto. Y en cuanto a la tasa, tiene que ser una tasa realmente buena, porque es un crédito, como Aldo comentó, va a tener porcentajes de cobertura. Entonces, al tener porcentajes ya garantizados, que son bastante altos, la tasa tiene que ser mucho mejor de la que has venido recibiendo, digamos, por tu financiador, ¿no? Entonces, creo que no solamente es un tema de liquidez y garantía, sino que el hecho que el Estado garantice, que es lo que anunció el Banco Central con el MEF, digamos, es que deberías obtener también mejores condiciones. Entonces, la tasa va a ser mejor que la que venías obteniendo, o debería ser mejor,
y el monto sí está en función a tu propio movimiento, digamos, y a tus ventas, ¿no? A tus propios estados financieros, cosas que naturalmente los bancos comerciales saben hacer muy bien, ¿no? ¿Qué otras preguntas hemos tenido? Una vez más, les digo, si están preguntándome, sí vamos a compartir las diapositivas. Tenemos muchas, digamos, diapositivas de apoyo, es como la que les estoy mostrando ahora. Perdón, se salió, creo. Aldo, ¿ves la presentación ahí? No. No, no la veo. Ya. Bueno, digamos que la idea, entonces, de poder mostrarles ahora esta presentación era básicamente, pues nada, decirles que el ecosistema va a cambiar, obviamente nos tenemos que reacomodar, digamos, a esta nueva situación. Estamos viviendo una situación excepcional con esta pandemia y sin duda lo que podemos hacer desde el sector privado, aunque parezca es poco cuando estamos encerrados, no podemos ir a la oficina, no podemos abrir el negocio, aquellos negocios que tenemos contacto con el público nos vemos muy afectados, ¿no? Porque si no abrimos, no vendemos, y si no vendemos, ¿cómo pagamos? Y si no pagamos, hay el riesgo de romper esta cadena de pagos, de que su propio empleado deje de pagar el alquiler y el alquiler deje de pagar los servicios, o que deje de pagar a otros empleados. Y entonces, este es el riesgo que se quiere evitar cuando tomamos estas medidas, digamos, de contención desde el principio, en lo que se refiere a la pandemia y además en lo que se refiere, digamos, a la liquidez de familias y de independientes, ¿no? Entonces, por ese motivo, digamos, es que creemos que las medidas que están tomando por hoy pues, son acertadas y digamos, pues tenemos que tener en realidad muchísima voluntad para poder, digamos, rehacer nuestros negocios, digamos, una vez que entremos nuevamente a nuestras oficinas, ¿no? Hay una pregunta más, después dice si estos créditos podrían ir acompañados de incentivos, de desarrollo de los mercados, a la capacidad de compra rápida por el Estado. Sí, de hecho, el decreto de urgencia, el 13-2020, que se aprobó en enero, donde se aprueba el crowdfunding, el fondo de fondos, digamos, hace también de que las órdenes de compra del Estado puedan ser títulos negociables, y eso hace de que así casi como una factura, perdón, se puedan vender, digamos, las órdenes de compra del Estado. Entonces, creo que tenemos que estar atentos, ya para ir cerrando un poquito, Aldo, también, creo que tenemos que estar atentos a los nuevos anuncios que haga el Estado, no solamente cuánto tiempo vamos a estar encerrados, sino, por favor, seamos conscientes de que tenemos que leer, estemos en contacto con el contador, o si tenemos un amigo abogado. Hablando de abogados, tenemos que hacer un agradecimiento público al estudio Rubio, Leguía y Norman, que nos ha facilitado muchas de estas láminas para poder hablar hoy día de Reactiva Perú y de algunos decretos, digamos, que tienen que ver con la presentación. No quería olvidarme de hacerlo. Pero le decía, por favor, todos como dueños de negocios y con la gran responsabilidad que tenemos de tener personas a nuestro cargo, tenemos que estar atentos a lo que diga el gobierno, tenemos que enterarnos, estar en contacto con el contador, con el abogado, estar comunicados, digamos, para llevar un liderazgo adecuado con todos nuestros empleados, colaboradores, socios, y tener un mensaje, digamos, positivo, sabiendo de que esto es pasajero y que lo primero, pues, es la salud de todos, que solo con eso es que vamos a poder, digamos, salir adelante, ¿no? No sé si, Aldo, tienes también algunas palabras finales. Sí, y también sí, coincido contigo, ¿no? Ahora tenemos que ver al Estado como un socio, ¿no es cierto?, que nos está apoyando en estos momentos difíciles, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Felizmente tiene las espaldas para hacerlo, ¿no? Entonces sí hay que estar atento a todas las normas, a todas las cosas nuevas que están saliendo, pues todos los días están saliendo diferentes anuncios que hay que estar pendientes, ¿no es cierto?, para justamente sacar provecho, ¿no?, de todos estos programas como Reactiva Perú, ¿no? Acá también me estaba haciendo una pregunta, hay varias personas lo han preguntado, ¿qué tipo de negocio pueden acceder a lo que es Reactiva Perú? Y en realidad todos los negocios, porque no están hablando de para un sector o para el otro, es para todos los negocios. Eso lo bueno es que es totalmente inclusivo y solamente que cumplan con los requisitos, ¿no? Y los montos que también están preguntando, nuevamente es el promedio de las ventas mensuales del año 2019, y eso simplemente se hace un promedio aritmético de los 12 meses, y eso es el monto que pueden
pedir al sistema financiero. Así es sencillo. Yo sí les pido que presten atención y que usen estos recursos que el Estado está poniendo a manos de todos nosotros, ¿no? Así es. Bueno, con esto, bueno, cerramos. Les agradecemos muchísimo la atención, la paciencia de escucharnos. Pues nada, una vez más les digo, vamos a compartir, digamos, esta presentación, haciendo referencias a las fuentes y agradecerles muchísimo de que nos haya acompañado estos minutos en este webinar de gestión. Muchas gracias a todos.